Buenos días, bienvenidos a esta mesa de tesis sobre el panorama económico del Estado de Nuevo León. Como sabemos, la mesa de tesis es una aplicación de la metodología ver, juzgar y actuar en una dinámica. Y esta dinámica debe concluir en una tesis de discernimiento y en pautas de acción. Llega a esa conclusión a partir de la observación y análisis que un panel realice de un conjunto de hechos relevantes. El objetivo primario de la mesa de tesis es aportar al señor arzobispo y a sus obispos auxiliares un análisis confiable sobre temas de actualidad para tomar decisiones pastorales. El objetivo secundario es aportar a los participantes información actualizada y análisis conjunto para su labor particular. Las mesas de tesis se han llevado a cabo desde hace 7 años. Se han analizado 32 temas diferentes. Los elementos que conforman la mesa de tesis son un dossier de base con evidencias de los hechos que deben ser analizados, una guía para el análisis, un acta de tesis y de pautas de acción. Para quienes nos acompañan por primera vez, la primera parte, el dossier de base, con evidencias de los hechos que deben ser analizados, los aporta el ponente. La guía para el análisis, el acta de tesis y de pautas de acción lo construimos entre todos a través de un análisis conjunto que se realiza por una plataforma en línea que se llama Mentimeter. Preside Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey. Funge como moderador un servidor, licenciado Marcial Padilla, director de Comparticipación. Nuestro ponente, tenemos el honor de que sea nuestro ponente esta mañana, el maestro Iván Rivas Rodríguez. Él es secretario de Economía del Gobierno de Nuevo León. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago. Es exbecario de la Beca Moore y desde el 2010 presidente de la Fundación de Chicago en México, asociación civil que promueve el estudio de posgrado en el extranjero mediante becas completas por un acuerdo con el CONACYT. Esto es una brevísima síntesis de su muy amplio currículum, destacando que es la figura más elevada dentro del gobierno estatal, después del titular del gobierno del estado, para hablar acerca de este tema tan importante, el panorama económico del estado. Le cedo la palabra a Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes para que nos dé la bienvenida y dirija la oración inicial. Muchas gracias, Marcial. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí esta mañana, especialmente, bueno, a todos los que nos acompañan en la mesa. Y por ahí también hoy iniciamos el grupo estable de nuestra mesa de tesis que se ha ido invitando con personas que están colaborando en diversas instancias pastorales. Le damos la bienvenida. Gracias por aceptar participar en estas mesas de tesis durante este año y por supuesto que si quieren después también, durante un año, ¿verdad? Pero nos dará mucho gusto y creemos que pues el aporte de ustedes también enriquecerá bastante la reflexión, las líneas de acción propuestas. Gracias al maestro Iván, gracias maestro, porque creemos, o sea, lo que usted nos va a platicar, lo que usted nos va a compartir será de mucha importancia y de primera mano, ¿verdad? Como personas como usted, allí estando en la cancha, como se dice, ¿verdad? Para ver el panorama que tenemos económico y también pues la visión que necesitamos como sociedad y como iglesia para poder responder a este panorama. Vamos a invocar la presencia del Señor, pidiéndole la luz del Espíritu Santo para poder discernir juntos y poder aportar pues nuestra reflexión. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Virgen del Roble, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Adelante. Muchísimas gracias, Monseñor. Y le cedo ahora la palabra al maestro Iván Rivas para que pueda comenzar su ponencia relacionada con el panorama económico del Estado de Nuevo León. Cuando él termine la ponencia, tendremos un espacio de intercambio por medio de preguntas, respuestas y comentarios. Y a continuación tendremos la dinámica por medio de la plataforma Mentimeter. Yo pondré en el chat de esta sesión de Zoom las instrucciones para que se introduzcan a la plataforma. Muchas gracias. Iván. Maestro Iván. Listo, mi estimado, pues nada más déjame, primero que nada, muchísimas gracias, Monseñor Juan Armando Pérez Talamante, es un honor, el honor de estar aquí es todo mío, Marcial. Muchas gracias, Monseñor, muchas gracias a Marcial también por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por invertir este tiempo para platicar un poquito de la situación económica, de lo que está pasando en Nuevo León. Voy a utilizar varias gráficas, varios números. Espero no aburrirlos, pero cualquier duda, cualquier pregunta, por favor que me vayan interrumpiendo. Sé que hay un momento para poder compartir preguntas y respuestas en la metodología, pero bueno, también abierto a cualquier pregunta y respuesta. Y me gustaría empezar la plática un poquito resumiendo de lo que les voy a platicar el día de hoy. ¿Se ve ahí la presentación, Marcial? Perfecto. Sí, ya sé. Bueno, quisiera platicarles un poco de la buena época económica que está pasando Nuevo León. La verdad es que estamos pasando por una época histórica, por muchos factores que estamos viviendo. Yo les podría decir que el primero tiene que ver con la inversión extranjera. Nuevo León nunca había recibido la inversión extranjera que está recibiendo. Muchas empresas están confiando en Nuevo León y están llegando aquí. Muchas empresas que ya están aquí se siguen expandiendo. Entonces, la inversión extranjera que está llegando es muy importante. La segunda tiene que ver con las exportaciones. Nuestras exportaciones están llegando a niveles récord. Se está exportando cada vez más. Y esto, tanto la inversión como las exportaciones, están creando el nivel de empleos como nunca antes se había visto en Nuevo León. Entonces estamos rompiendo récords en inversión extranjera, estamos rompiendo récords en exportación, estamos rompiendo récords en empleos. Y lo importante aquí es, al final del día, ¿esto a qué nos sirve? ¿Esto en qué se traduce? ¿Cómo a las personas común y cualquiera como nosotros, esto cómo nos afecta? Y esto es lo que creo que es bien importante que tenemos que resaltar y platicar. Mayor inversión, mayor exportaciones, mayor empleo, al final se traduce en que la gente puede salir a buscar más y mejores empleos. Sales de tu casa y es más fácil conseguir un empleo. Es más fácil conseguir un empleo con prestaciones, con seguridad social, que puedas después tener una pensión, que puedas sacar un crédito para habitación. Entonces, eso es lo que estamos creando, un ecosistema en donde la gente pueda salir a buscar más y mejores empleos. Y esto es importante en Nuevo León, porque en Nuevo León estamos recibiendo entre 120,000 y 100,000 nuevos habitantes al año. Nuevo León sigue creciendo y sigue creciendo de una manera exponencial. Y lo que nos toca a nosotros desde la Secretaría de Economía es generar empleos para todas estas personas. Estas personas llegan a Nuevo León porque sin duda están convencidos que aquí van a encontrar empleo. Y ese es nuestro trabajo. Hay otros retos con este crecimiento exponencial y los podremos ir platicando a medida que vayamos conversando. Pero la parte de generarles empleo a toda esa gente es principalmente lo que nos corresponde a nosotros en la Secretaría de Economía. Y bueno, pues con eso me gustaría empezar la conversación, platicándoles el gran momento que estamos viviendo en esta etapa. Platicarles que estamos pasando por una etapa de recuperación
después del COVID. Como pueden ver en la gráfica, el COVID fue una época desastrosa por muchas cosas para todos nosotros. No voy a ahondar ahí, pero específicamente me voy a enfocar en la parte de lo que fue la situación económica. Y como podemos ver la gráfica, la economía cayó drásticamente. Cayó drásticamente y en el 2022 empezamos ya, en el 2021 algo de recuperación, pero ya en el 2022 podemos decir que ya estamos mejor que como estábamos antes de la pandemia. Se superaron los niveles previos a la crisis. Vale la pena que nos comparemos con antes de la crisis, no con un año anterior. Hacer un comparativo con 2021 pues, o 2020 no es lo más adecuado, porque de alguna manera te estás comparando con la pandemia. Hay que compararse antes de la pandemia con niveles previos a la crisis. Ya estamos mejor en empleos formales, ya estamos mejores en salarios reales, ya estamos mejores en exportaciones, ya estamos mejor en inversión extranjera. Ya hablamos de los otros tres, pero de salarios reales es importante que platiquemos. Salarios reales son cómo van aumentando los salarios comparado con la inflación. Y afortunadamente en Nuevo León los salarios están creciendo más que está creciendo la inflación. Entonces la gente está recibiendo o teniendo más recursos en su bolsillo. Esto puede ser que puedan consumir más, que puedan ahorrar más, que puedan darle todo lo necesario a sus familias. Eso es lo que está sucediendo ahorita en Nuevo León. Y en el 2023, y lo platicaremos adelante, se presentan otros riesgos en la economía. Hay otros problemas que van a venir. Tenemos problemas geopolíticos en Europa, tenemos la guerra de Estados Unidos y China, tenemos un problema en lo que son las cadenas de suministro, en donde ahorita exportar a través de barco es muy complicado porque no hay contenedores, no hay barcos, es muy caro, no es confiable. Entonces, todos esos retos traen con nosotros diferentes cuestiones que tenemos que enfrentar. Unos indicadores un poco de lo que es Nuevo León o lo que fue en el 2021 después de la pandemia y lo que pasó el año pasado. En el 2021 Nuevo León creció al 6%. Si recordarán, ese año México creció como al 0%, 0.5%. México creció a ese, imagínense, México creció como máximo 1%, nosotros crecimos 6%. En el 2022 mantenemos el ritmo de crecimiento, crecimos más o menos 3.5%. En el 2021 fuimos el primer lugar en empleos generados con 86,000. Más o menos en promedio, Nuevo León genera alrededor de 60,000 empleos formales. Esto quiere decir nuevos empleos registrados ante el IMSS. Y el año pasado nuevamente estuvimos muy por arriba del promedio, que son 76,000 empleos. En el 2021 fuimos el primer lugar en el país en inversión extranjera con 3,200 millones de dólares. Y en este 2022, esta cifra no es la más actualizada porque esta semana salió la cifra y esta semana rompimos el récord de todos los tiempos de Nuevo León con 4.4 mil millones de dólares. Realmente recibimos muchísima inversión extranjera. Somos los número uno a nivel país, de todo el país. Imagínense que entran $100. Bueno, 20 de cada $100, 1 de cada 5 viene a Nuevo León. Y bueno, seguimos rompiendo los récords de exportación y las exportaciones siguen creciendo en este año a más de 25%. Entonces, platicarles la dimensión de Nuevo León. Nuevo León genera 8.3% del PIB a nivel nacional, pero solo lo genera con una población de 4.6%. O sea, la población, podemos decir que la población de Nuevo León es doblemente competitiva, productiva. Somos pocos, pero hacemos mucho. Los empleos formales que decíamos ahorita, que es lo que me he enfocado mucho, bueno, podemos ver cómo en esta gráfica los trabajadores registrados ante el IMSS siguen creciendo y siguen creciendo de manera pues muy importante. Ahorita tenemos a más de 1,770,000 empleos formales en Nuevo León. Los crecimientos anuales siguen siendo muy importantes. Y bueno, Nuevo León es los estados con menor informalidad laboral. Y esta informalidad pues sí es importante porque lo que queremos es que los empleos sean los más formales posibles, por lo que les decía hace rato. Es importante que estén en la formalidad
porque ahí tienen prestaciones, seguridad social, su posibilidad de pensión, su posibilidad de créditos para casas, etcétera. Entonces, Nuevo León es de los estados con menor informalidad. Aquí realmente las empresas pagan la seguridad social, les dan prestaciones a sus empleados e insisto, son más y mejores empleos. Dentro de los sectores que hay en la economía, en Nuevo León, aquí están los 4 sectores principales. Me voy de izquierda a derecha: servicios, comercio, construcción y manufactura. Sin duda para Nuevo León, lo que nos ha impulsado al crecimiento, a la recuperación, tiene que ver con la manufactura. Como pueden ver del lado derecho, podemos ver un crecimiento impresionante de empleos generados por la parte de la manufactura. Sigue siendo importante para el 2022, sigue siendo el más alto, pero sin duda la parte de recuperación en el 2021 fue muy importante lo que se generó a través de la manufactura. Esa es una parte para resaltar. Y otra parte para resaltar es del lado izquierdo, la parte de servicios, como en el 2020 y 2021, la parte de servicios perdieron muchos empleos. La parte de servicios fue la más golpeada en lo que tuvo que ver con la pandemia. Y entonces muchos de los programas, y aquí podemos ver otra gráfica muy parecida. En comercio también ha ido recuperándose el comercio, como podemos ver del lado derecho, la gráfica azul. El comercio se ha ido recuperando, ya está mejor que antes de la pandemia, pero servicios no. Servicios sigue estando abajo lo que es su generación de empleo. Y bueno, a servicios son los que nos tenemos que enfocar en los programas que hacemos en la Secretaría de Economía. Tenemos varios programas de apoyo a pymes. Hoy no voy a detallar mucho en eso, pero tenemos programas de financiamiento a pymes, de ayudarlos con consultoría y capacitación. Bueno, pues nos estamos enfocando en el sector de servicios porque tenemos aún una gran deuda con ellos. Servicios es restaurantes, es comercial, es todo lo que tiene que ver con que no sea industrial, que no sea comercio, que son servicios, repartidor de comida, servicios de, no se me vienen más a la mente ahorita, pero todo lo que no tiene que ver con comercio, todo lo que no tiene que, servicios informáticos, servicios, en general lo que no tiene que ver con industria y que no tiene que ver con comercio, son lo que son principalmente los servicios. Algo importante, como les platicaba, hay mucha gente llegando a Nuevo León de manera importante, y esta gente se está encontrando empleo en Nuevo León. Por eso hay una tasa de desempleo muy baja, una tasa de desempleo de 4.1%. O sea, tú puedes decir que la gente que está buscando trabajo, solo el 4.1% no encuentra trabajo. Y eso es muy positivo. La gente está encontrando más y mejores empleos. ¿En dónde está encontrando estos más y mejores empleos? Pues lo está encontrando en los patrones, en las nuevas empresas que se están creando. Se están generando más de 3,000 nuevos patrones en el último año. Tenemos 76,000 negocios registrados en Nuevo León y podemos ver del lado derecho, pues, cuál es el tamaño de estas empresas. Y podemos ver que las micro, que son de 2 a 5 y de un empleo, las microempresas son la mayoría. Las pequeñas, que son de 6 a 50, también son muy importantes. Y bueno, ya las de 51 a 250 son medianas, y las otras 3 que son más arriba, más de 251, pues corresponden a grandes empresas. Y si se fijan, sí tenemos alrededor de 1,000 grandes empresas, pero la verdad es que las empresas más importantes son las micro y son las pequeñas, y hacia ellos realmente tenemos que hacer las políticas públicas de trabajar para impulsar que vivan, que sigan creciendo, que se mantengan. Insisto, la manufactura impulsó el crecimiento de la economía. Esto es cómo ha ido creciendo la manufactura. Podemos ver que la manufactura sigue creciendo y es parte del sector secundario. Creció 9.7% y contribuyó con el 11.4% total nacional, siendo el primer lugar. La manufactura de Nuevo León es la manufactura más grande que hay en todo el país. Dentro de la manufactura, ¿cuáles son los diferentes
sectores que son los más importantes. Y pues bueno, podemos ver que el sector azul del lado derecho, que es el sector automotriz, es el sector de equipo de transporte. Equipo de transporte es como un sector automotriz, es el que es el más dinámico, el que sigue creciendo más. Y bueno, también el que está de gris, productos metálicos, con un fuerte crecimiento en los últimos 2 años. Productos metálicos es la creación de acero, la creación de todos los aluminio, de todos los metales que de alguna manera están creciendo. Y bueno, a pesar de esta recuperación, ahí vamos, la manufactura sigue creciendo y se va recuperando. La manufactura, insisto, y perdón que hable mucho de la manufactura, pero tiene mucho que ver con lo que realmente mueve la economía de Nuevo León. Entonces, los últimos 2 años marcan un cambio significativo en su participación. La manufactura es algo cada vez más importante dentro del porcentaje del IMSS. Cada vez hay más empleos en manufactura y bueno, al final del día hay una tendencia global en el mundo que se llama el nearshoring, y si me permiten ahorita hago un pequeño paréntesis para hablar de este famoso nearshoring, pero bueno, esta manufactura que ha crecido pues nos ha ayudado a crecer los empleos, a crecer las exportaciones. Aquí en este momento se habla del nearshoring. ¿Qué es este nearshoring? Es las empresas que están lejos de... A ver, el primer nearshoring tiene que ver con, hay una guerra en este momento de aranceles entre Estados Unidos y China, en donde las empresas chinas que quieren exportar a Estados Unidos están teniendo altos aranceles. Entonces, ¿para qué es? Porque no tienen el contenido regional según el Tratado de Libre Comercio. Entonces, lo que están haciendo las empresas chinas es están viniendo a México y aquí transforman su producto, utilizan más proveedores locales y entonces ya tienen el contenido regional y ya no están teniendo estos aranceles. Estos son las empresas chinas específicamente. Pero, por ejemplo, otro tipo de empresas, imagínense una empresa alemana que tenía planta en China y que desgraciadamente no puede exportar a Estados Unidos, lo que está haciendo es traerse esa planta alemana en China, se la está trayendo a México. Nosotros creemos que en muchos casos es en Nuevo León. ¿Qué está haciendo el mundo? El mundo está acercando a sus proveedores con sus clientes. Si sus principales clientes están en Estados Unidos, quieren acercarse a producir. Lo que se produce en Norteamérica es lo que se consume en Norteamérica. Igual está pasando con Europa y está pasando con Asia. Lo que se consume en esos lugares se tiene que producir de alguna manera cerca. Ese es el famoso nearshoring. Acercarte a tus clientes para poder proveerles de manera más confiable, más rápido y más barato. Y bueno, nosotros representamos el 13% de la manufactura nacional, muy por arriba de cualquier otro estado. Récord en exportaciones, como podemos ver en esta gráfica, Nuevo León sigue creciendo en lo que son sus exportaciones. Tenemos los datos hasta el tercer trimestre y bueno, hemos crecido más de 30%. ¿Qué exportamos? ¿Qué es lo que exporta Nuevo León? Pues exporta equipo de transporte, esos son carros, trailers y muchos componentes que forman esta cadena de valor. No tiene que decir el producto terminado, pero sí mucho de lo que compone a lo que son los carros. Somos muy fuertes en lo que se llama Tier 1 y Tier 2. A ver, ¿qué es esto? Tier 1 es lo que surte directamente, por ejemplo, a Kia. La armadora más grande que tenemos es Kia, pero sus proveedores se llama Tier 1. Sus proveedores de ellos son Tier 2. Entonces, somos muy fuertes en Nuevo León en todo lo que tiene que ser Tier 1 y Tier 2 del sector automotriz. También estamos exportando mucho equipos de generación de energía, transformadores, subestaciones, cableado, mucho, maquinaria y equipo. Bueno, aquí podemos ver los principales productos que exportamos a nivel local. Nuestras exportaciones siguen creciendo. Sí, de alguna manera, dado el Tratado de Libre Comercio, explico la gráfica a la derecha, nuestras exportaciones totales son las en celeste, y las exportaciones de negro son nuestras exportaciones hacia Estados Unidos. Como pueden ver, hay pues el mismo comportamiento que vemos
porque la mayoría de nuestras exportaciones son a Estados Unidos. Como Estado sí tenemos que empezar a pensar cómo podemos exportar hacia otros lados, porque sí, en términos coloquiales, sí podemos decir como Estado que estamos poniendo todos los huevos en una canasta. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo impulsar hacia otros países también. La inversión extranjera, esta es una de las principales cuestiones que está creciendo y por los cuales nos estamos identificando. Desde que llegamos hace un año y 2 meses, desde ese entonces ahorita se han confirmado más de 101 proyectos de inversión. Estos proyectos de inversión representan más de 4.400 millones de dólares. O sea, ya estos puros proyectos ya nos aseguran que para el año 2023 al menos vamos a tener lo mismo con el que cerramos el 2022, generando más de 50,000 empleos. Y bueno, una parte importante aquí explicarles que la mitad de estas inversiones son nuevas inversiones y la mitad son expansiones. Las dos son muy importantes. Nuevas inversiones de empresas que están confiando y que están viendo en Nuevo León una oportunidad. Pero al otro lado, las expansiones son muy importantes. ¿Por qué? Porque las expansiones ya están aquí, ya estuvieron aquí, ya les fue muy bien. Y dado que eso deciden expandirse por por cómo les fue tan bien en Nuevo León, por los resultados tan positivos que están teniendo. Aquí hay muchas inversiones, podemos ver inversiones de 30 millones que generan 1,000 empleos, otras de Lego es de 500 millones que generan 1,000 empleos, la que sigue Mangua que genera 6,000 empleos. Así, cada una de estas inversiones son por varios millones de dólares y generan muchos empleos. Y así es como estos, puse algunos ejemplos. Pero bueno, son más de 101 de estos proyectos, algunas empresas que conocemos, Del Monte, Sam's, John Deere, Lego, Home Depot, y bueno, Hershey's, y muchas otras que no conocemos porque vienen realmente empresas de fuera que no conocemos a buscar el mercado de Norteamérica y aquí están poniendo sus nuevas plantas. Aquí del lado derecho podemos ver lo que decíamos, tenemos los datos hasta el tercer trimestre de los 2002, que eran 2.800 millones, ya salieron esta semana, entonces yo les pudiera decir que la gráfica del lado derecho, la del 2022, se va hasta arriba de 4 millones, rompe cualquier récord, entonces esta gráfica del lado derecho de 2022 realmente está rompiendo cualquier récord que hemos visto antes, nos vamos a 4.4, entonces inclusive nos salimos de esta gráfica. ¿Por qué? ¿Qué nos está haciendo que lleguen tantas empresas a Nuevo León? Bueno, pues hay indicadores que nos dicen, por ejemplo, cómo Nuevo León, aquí específicamente Monterrey, cómo en su índice de competitividad urbana, que le mide a lo que son ciudades, pone a la ciudad de Monterrey como número 1 a nivel nacional. Es el primer lugar en economía e innovación, primeros lugares en mercado de factores y precursores. Entonces, realmente están viendo a Monterrey como la mejor ciudad de todo el país. Y a Nuevo León en el segundo lugar de todos los estados. Tenemos un gobierno eficiente y eficaz, tenemos un mercado de factores y una economía estable. Entonces, realmente Nuevo León es el segundo mejor estado de todo el país, según un think tank que se llama Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Qué estamos esperando para el 2023? ¿Qué es lo que vemos nosotros que viene para el 2023? Pues, como les platicaba, viene un 2023 relativamente complicado y voy a simplificarlo. A ver, estamos enfrentándonos, por ejemplo, en Estados Unidos a una etapa de una inflación muy alta. Dado que ellos tienen una inflación muy alta, lo que normalmente se hace es que su banco central sube sus tasas de interés. Al subir las tasas de interés, conviene más ahorrar que consumir. Entonces las gentes empiezan a ahorrar más, consumen menos, y estoy hablando de Estados Unidos. Al bajar el consumo de Estados Unidos, pues bajan nuestras exportaciones. Y como hemos visto, las exportaciones son muy importantes para Nuevo León. Así es que si nuestras exportaciones bajan, sí hay unos efectos importantes en nuestra economía.
Entonces, en general, Nuevo León, acuérdense de la cifra que vimos que creció 6% en el 2021, 3.5% en el 2022. Bueno, se están esperando que para el 2023 el mundo crezca 2.7% y México solo un 1.5%. Para Nuevo León, estamos estimando más o menos entre un 2 y un 2.5, muy por abajo del 3.5 que tuvimos o del 6%. Entonces, está disminuyendo la demanda de Estados Unidos, hay presiones porque acá también tenemos una alta inflación, también nuestro Banco Central está aumentando las tasas de interés, por lo cual también baja nuestro consumo, y bueno, hay una desaceleración en Estados Unidos, inclusive con un temor a que pase a recesión. Para Nuevo León, lo que platicábamos, un crecimiento del 2%, una desaceleración en Estados Unidos que nos afecta, un sector terciario que es esta parte de comercios, de servicios que platicamos con recuperación moderada, pero al menos recuperación. Y bueno, en el 2022 hubo un menor ritmo de empleos en el sector de manufactura y también se pretende que eso se vea en el 2023. Las exportaciones se van a mantener en el estable. Ya acuérdense, dijimos que estamos rompiendo récords en exportaciones, más o menos se van a quedar en ese nivel. Los servicios se pueden registrar en una mejora y bueno, al general nos va a ir bien. Platicábamos en el 2020, recibimos $4,000 millones de inversión. En el 2022 recibimos 4,400. En el 2023 el gobernador lo ha nombrado como el año de la inversión. Entonces este año está inclusive poniendo que vamos a duplicar, vamos a llegar a 8,000 millones, esa es la expectativa del gobernador de inversión. Entonces realmente va a ser un año que nos va a beneficiar mucho, pero bueno, combinando esta inversión y esta parte económica mala, pues vamos a estar relativamente en estabilidad. Entonces, la nueva inversión en el Estado seguirá llegando por las oportunidades de nearshoring que platicamos y pueden ser focalizadas en industrias específicas. Aquí algo importante es platicarles. Ahorita Nuevo León ha sido muy fuerte en lo que tiene que ver con industria y manufactura. La industria y la manufactura ha sido nuestra columna vertebral. Ese es nuestro DNA. Pero ahora lo que nos ha indicado el gobernador es que empecemos a ver hacia el futuro, sectores del futuro, tecnología e información, inteligencia artificial, ciberseguridad, electromovilidad. Y ahí vamos, lo vamos logrando. El año pasado, 7-8% de nuestra inversión total fue en electromovilidad, en productos de carros eléctricos que ya se están dando mucho. Bueno, pues nosotros nos estamos haciendo parte de esta cadena de valor de productos de carros electrónicos. La semana pasada, el jueves, abrimos un centro de tecnología con que van a contratar más de 500 ingenieros. Ese es el tipo de nuevos sectores que también estamos saliendo a buscar. Aquí algo importante es resaltar. Las inversiones no llegan solas. Tenemos que salirlas a buscar. Ha habido muchas críticas hacia el gobernador de que viaja mucho y la verdad es que lo vamos a seguir haciendo. Tenemos que salir por esas inversiones al mundo. No llegan solas, estas inversiones hay que irlas a buscar, hay que seguir atrayendo empresas a Nuevo León para generar estos empleos que hemos platicado. Y bueno, a grandes rasgos, mi estimado Marcial, esto es un poquito de lo que yo quería platicarles el día de hoy, de la situación de Nuevo León. Espero no haber sido un poco demasiado técnico y bueno, haya podido transmitir el mensaje, pero que acabo como empecé. Nuevo León está pasando por una situación económica como nunca había sucedido, como nunca había estado. Inversión, exportaciones, creación de empleo, y la verdad es que estamos pasando por una época muy favorable, gracias a Dios. Tenemos que seguir aprovechando esta ola, tenemos que seguir atrayendo inversión, tenemos que seguir haciendo que haya mucho más empleos y bueno, seguir pues realmente tomando esta oportunidad que se nos está presentando. Muchísimas gracias, Iván. Gracias por esta ponencia tan interesante, tan oportuna, tan alentadora en muchos aspectos, la verdad. Yo creo que es bueno para el Estado poder
o de ver números en negro y no números en rojo, ¿verdad? Y eso nos alegra y nos motiva. Abrimos ahora un espacio para que la audiencia, a través del chat o levantando la mano, como gusten, puedan ir haciendo sus preguntas, ¿no? Pueden, insisto, a través del chat o a través del botón reacciones. Hay una reacción que dice levantar la mano, y ahí pueden levantar la mano para tomar la palabra y hacer alguna pregunta. Comienza Marta Guerrero. Muchas gracias. Sí, gracias. Buenos días, maestro Iván Rivas. Muchas gracias por su presentación. Yo tengo una duda. Bueno, tengo varias. Sí, es muy alentador toda la inversión que estamos recibiendo, pero a mí me gustaría también saber cómo se está distribuyendo, porque somos 5 millones de habitantes, un poco más, y hay 1 millón de habitantes que no tienen, no están afiliados a ningún sistema de salud. Y como usted hablaba sobre el empleo, si esa gente está enferma, no puede trabajar. Entonces, ¿cómo contempla el Estado invertir en salud? Y el otro aspecto importante es la educación. Si queremos movernos hacia dejar esos sectores tradicionales de la manufactura, pues necesitamos educar a la población. Y al día de hoy, la población, su promedio es el primer año de preparatoria, no terminan la preparatoria. Entonces, también me gustaría saber cuáles serían las políticas, tanto para los inversionistas que inviertan en educación o en salud pública, y ustedes como Estado, ¿verdad? Como Estado, ¿cómo distribuirían ese ingreso? Gracias. Muchas gracias, Marta. Muy interesante la pregunta y sí es importante ver cómo toda esta inversión está trayendo cosas muy positivas, pero al mismo tiempo está trayendo retos en lo que conlleva toda esta gente que también está entrando a Nuevo León, que está llegando por el nuevo empleo, y son retos en vivienda, en salud, en educación, en transporte público. Realmente está habiendo retos que tenemos que enfrentar esto de manera integral. Esto no puede ser realmente nada más por un lado. Entonces, en cuestión de salud, que me platicaste primero, me preguntabas primero, esta es la parte importante en donde de alguna manera se han hecho dos cosas principales. El gobernador ha decidido hacer algo como lo que era el seguro popular a nivel nacional. Es un sistema de salud gratuito, especialmente para todos los niños. Cualquier niño en Nuevo León hasta 18 años tiene un sistema de salud gratuito universal. Otro tipo de servicios también. Ahora cualquier tipo de cáncer de mama también es cubierto al 100% por el gobierno estatal. Entonces, se está tratando de universalizar este sistema de salud, se está tratando de también, y no es un área que domine, y les pido una disculpa si no puedo ser tan detallado y extensivo en esto, pero se está trabajando en otro tipo de hospitales, creo que uno en García, creo que uno en Montemorelos, se está tratando de hacer más infraestructura hospitalaria de manera importante. Y la parte de educación, que es el segundo punto que más explicabas, aquí sí, la verdad es que el Estado se ha volcado en poder trabajar en la parte de educación, porque el presupuesto, que para empezar, afortunadamente, nuestro presupuesto es histórico, nunca ha habido un presupuesto tan alto para el Estado de Nuevo León, lo cual es positivo, porque se va a usar para esto que estamos platicando. Y el principal inversión que hace el Estado, casi 35% de todo lo que es el presupuesto del Estado de Nuevo León, se va a educación. Y entonces la parte de educación básica, educación media, se está invirtiendo mucho en la parte de educación. Aquí sí, y creo que me voy a brincar en otra cuestión, que de repente hay empresas que dicen que en Nuevo León no hay mano de obra. Yo sí les pudiera platicar que mano de obra en Nuevo León sí hay. Graduamos más de 8,000 ingenieros al año, graduamos más de 20,000 técnicos.
de estos operadores que están llegando, que son arriba de 120,000 a 110,000, tenemos operadores. Creo que sí hay algo importante que es una brecha que hay ahorita entre lo que las empresas, más que todo de tecnología, están necesitando y lo que las universidades están graduando. Ahí hay una brecha que tenemos que acortar, que estamos trabajando juntos la Secretaría de Economía y la Secretaría de Educación para ver cómo podemos acortar esa brecha que hay. Lo que están haciendo las universidades no solo es cambiando sus planes de estudio, porque eso lleva tiempo. Lo que están haciendo es haciendo cursos de especialización. Ellos le llaman reskilling a la gente que está en sus escuelas, cómo pueden de alguna manera darles cursos de especialización, de programación, de tecnología de información, de Big Data, de cosas que necesitan las empresas, y en eso están trabajando. Entonces, salud se está invirtiendo, educación se está invirtiendo. Por ejemplo, otros retos que hablábamos es de movilidad. Bueno, en movilidad se está invirtiendo mucho, se están creando 3 metros, se está creando un tren suburbano, se están haciendo 3 carreteras, se está invirtiendo en todo esto que se necesita para recibir el crecimiento, el gran crecimiento que está habiendo en la sociedad, en el Nuevo León. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Enoc Javier Castañeda, luego la madre María de los Ángeles, y luego hay unas preguntas en el chat, en este orden. Entonces, si las pudiéramos ir atendiendo. Primero, Enoc. Sí, gracias. ¿Qué tal, Iván? Buenos días. Tengo una pregunta. Siempre me pongo a pensar que Nuevo León, como estado, es Monterrey, el área metropolitana, pero fuera de ahí, pues parecía como que no existe. O sea, sé estados que hay 2 o 3 ciudades o polos de desarrollo importantes, pero no los veo en Nuevo León de esa forma. ¿Está previsto cambiar la estrategia o es continuar reforzando simplemente el área metropolitana, o están pensando también en desarrollar el estado en otras zonas del rumbo? Gracias, Enoch, es un comentario muy preciso y muy puntual y adecuado. Sí, Nuevo León es un estado, ciudad, o al revés, Monterrey es una ciudad-estado, en donde casi el 92% de la población vive en la zona metropolitana. Y sin duda, la zona metropolitana está tal vez creciendo de más, y lo que tendríamos que ver es cómo podemos descentralizar. Se están haciendo proyectos principalmente para ver cómo podemos desarrollar el área citrícola. Ya ha habido un par de empresas de transformación de alimentos que se han ido a Montemorelos. Linares es otro polo que ya tiene unas 6, 8 empresas de manufactura que también están trabajando ahí. Y bueno, con el nuevo desarrollo, que no platiqué mucho, por el nuevo desarrollo del Puente Colombia que se está haciendo en el norte, en la frontera, se va a crear todo un polo de exportaciones, de logística. Entonces, sí se está pensando en el desarrollo regional, que es fuera de Nuevo León. Será muy complicado competir con la dinámica de lo que está sucediendo, pero sí se está pensando en qué se puede hacer para descentralizar la economía en Nuevo León, y al otro 8% cómo sí poderlos ayudar. Se está trabajando con agricultores, se está trabajando con mineros, se está trabajando como no se había trabajado en otras épocas, pero sí se está pensando en cómo las zonas norte, sur, poniente y oriente, a las cuales se está asistiendo para ayudar principalmente en cuestión de educación, en cuestión de salud, se está desarrollando para ver cómo apoyar. Pero sin duda es una cuestión que tenemos una deuda con el resto de Nuevo León. La zona metropolitana sigue creciendo, pero tenemos que ver cómo apoyar al resto del estado. Y se está tratando de hacer. Creo que tendríamos que hacerlo de manera más enfocada y más rápido, pero sí se tiene un plan para poder ayudar. Gracias. Muchas gracias. Madre María de los Ángeles. Listo. Sí. Buenos días. Soy la madre María de los Ángeles González Mejía, misionera de la Misericordia Divina. Me conocen como la madre de los pobres. Tenemos el Centro Integral de Apoyo al Pobre Más Pobre AC. Señor Iván, me angustia
la información de compartirnos. Me angustia. No lo dudo. Yo sé que Monterrey es una ciudad muy exitosa, su gente es muy trabajadora. No lo dudo, lo realmente mucho. Pero ¿cómo conciliar la información que usted nos acaba de compartir? Yo personalmente conozco, tengo 27 años, no estoy hablando de migrantes, estoy hablando de área metropolitana de Monterrey. Tengo 27 años, más de 27 años, todos los días yendo y compartiendo y conviviendo con las áreas marginadas de Monterrey, y son muchísimas. Les falta educación, les faltan primarias, les falta medicamentos, les falta luminarias, les falta agua, les falta todos los servicios. Siempre nos han dicho que las van a regularizar. Hay gente que tiene ahí viviendo más de 27 años. Yo conozco por experiencia. Nadie me lo platica. Yo voy, veo y conozco. Yo lo invito, señor Iván. No crea lo que le digo. Lo invito a que lo vea. Yo lo invito. Toda una mañana, si gusta, una tarde, yo le hago un recorrido, un 5%. Vea, veo yo que sí se puede conciliar toda esa maravillosa información que tenemos, toda esa bonanza que viene para Monterrey, hacerla a las áreas que conozco. Lo invito para que vea, lo invito, no para que usted haga mi o el suyo, para ver si podemos conciliar y podemos hacer esa inversión, la gente tenga trabajo, la gente tenga vivienda. No estoy hablando, le voy a repetir, no estoy hablando de migrantes, ni estoy hablando de gente que llegó ayer, estoy hablándole de personas que tienen más de 27 años viviendo ahí y esperando. Yo lo invito, luego me comunico con Monseñor Juan Armando, mis datos, ahorita los mando por chat, lo invito. Es fabuloso si logramos conciliar, si logra el gobierno conciliar, si logra la iglesia y gobierno conciliar, si logran la comunidad en la que estoy conciliar, en esos lugares y le agradezco que me escuche. No, al contrario, el agradecido soy yo y tiene una gran razón. Yo estoy platicando la situación desde el punto de vista económico y cómo desde un punto de vista macroeconómico estamos muy bien, pero sabemos que hay más de 400,000 pobres en la zona metropolitana, en los anillos de las orillas de la zona metropolitana. Estamos convencidos y sabemos que hay ese número de pobres. Tenemos una Secretaría de Igualdad, insisto, no conozco todos los programas que ellos tienen, pero sí están tratando, por ejemplo, al menos de levantar lo que tiene que ver con la parte de hambre cero. Entonces, al menos lo que quieren hacer es que no haya ningún regiomontano que no tenga su alimento diario, al menos lo que se necesita. Eso es lo que se está tratando y se está tratando de hacer, levantar bandera blanca, que es que nadie se quede sin alimentos. Es parte de lo que se está intentando, pero obviamente la parte de salud y educación sí nos falta mucho por hacer. Se está trabajando, llevamos un año, esperemos que los otros 5 que nos falta se pueda hacer mucho más trabajo, pero completamente de acuerdo con usted, existen estos cinturones de pobreza, son reales, no podemos tapar el sol con un dedo, tenemos que trabajar por apoyarlos y bueno, a través de las diferentes secretarías de salud, de educación, decía luminarias. Bueno, luminarias es más una parte municipal, pero se puede coordinar con los municipios para de alguna manera trabajar.
Creo que lo que tenemos que ayudar con ellos es trabajar en regularización de viviendas, que tengan viviendas. Tenemos que ayudarlos con, de alguna manera, que tengan lo que necesitan de salud, que tengan educación. Y al final, lo que yo pongo sobre la mesa y lo que yo, me toca a mí, pues es conseguirles trabajos, buenos trabajos, para que puedan salir de esa situación de pobreza. Pero sin duda, aunque es un comentario muy válido, tiene usted toda la razón. Conocemos, hemos ido a esos lugares, sí hemos estado ahí presentes y tenemos que hacer mucho más para poder ayudar a los más desfavorecidos. Sí tenemos muy buenos números macros, pero también en lo micro tenemos que llegar a esas comunidades y es parte de lo que hacemos a través de las diferentes secretarías. Le agradezco que me escuche. Gracias. Al contrario, gracias a usted. Vamos a pasar ahora a las preguntas que están en el chat. Primero, de Edwin Alberto Romo García. Ante el crecimiento, que es positivo, ¿cómo se prepara el Estado en los ámbitos de vivienda, recursos, servicios básicos, etcétera? Eso, pues, esto un poco comentado, pero no sé si prolongar un poco. Sí, creo que es importante volver a resaltar la importancia que tiene que ver en enfrentar este reto de manera integral. Sí está creciendo mucho Nuevo León y sí lo que se necesita pues son más servicios, se necesita más educación, se necesita más salud y eso es como se está viendo esto de manera integral. No se puede ver nada más, qué bueno que la economía está yendo bien, sino todo lo demás también tiene que crecer. Y bueno, hace rato se me olvidó la parte de salud. Bueno, ¿cómo estamos creciendo en salud? La parte de gobierno estatal, pero al mismo tiempo haciendo 2 nuevos hospitales del IMSS. También tiene que crecer esa infraestructura, no puede quedarse en un lado. Entonces, ¿cómo nos vamos preparando? Con inversión. La inversión es la que se necesita recursos dentro de la parte de vivienda, dentro de la parte de servicios, de transporte, de educación, de salud. Hay que invertir para que esto llegue a más regiomontanos y que llegue hasta los lugares en donde aún no hemos llegado. La siguiente pregunta, ¿cómo podemos acercar a una empresa americana de servicios básicos que está en expansión y que hay una muy buena oportunidad de ayudar y apoyar a la gente? Pues sin duda lo que nosotros necesitamos es al contrario de eso, pedimos nuestra limosna, lo que hacemos es cómo acercamos empresas para poderlas apoyar, cómo podemos apoyarlas nosotros en su crecimiento, las ayudamos en sus permisos, ante el municipio, ante estados, también los ayudamos con algunos incentivos fiscales, incentivos económicos, incentivos no económicos. Entonces, todas las empresas que quieran acercarse para que nosotros las sigamos apoyando a crecimiento, con muchísimo gusto. Marcial, tienes mis datos, a la persona específica que quería de alguna manera el contacto, inclusive en el chat, pongo ahorita mi correo electrónico. Pongo mi correo electrónico por si me gustan contactar, pues yo estoy a sus órdenes. Bien, siguiente pregunta, ¿cuáles son las profesiones que más se requieren según nos va llegando este boom de inversión? Híjole, es que aquí sí es muy variable porque depende del tipo de industria. Lo que estamos viendo es, según el nivel de desarrollo o de valor agregado, es si necesitas más operadores o si necesitas más técnicos. La verdad es que no tengo las herramientas para poder responder esta pregunta. La Secretaría de Trabajo tiene más las demandas. ¿Y por qué tiene más las demandas? Porque al final ellos son los que ayudan en la parte de reclutamiento. Las empresas se acercan con ellos les dicen, estas son las características de la gente que yo necesito. La Secretaría de Trabajo, perdón, hace las ferias de empleo para conseguir reclutamiento, pero ahí sí les pido una disculpa, no es de alguna manera la información que yo pudiera realmente exigir, participar, pero al final son técnicos y operadores lo que más se necesita. Y ahora en las nuevas empresas de tecnología, pues mucho tiene que ver también con la parte de ingenieros. Luis Miguel Hurtado, ante los retos de este crecimiento, ¿se ha considerado invertir en el crecimiento en infraestructura para distribuir el crecimiento en otras zonas del estado? Porque nuestra ciudad parece estar
nublada con signos como falta de transporte público, contaminación, tráfico congestionado, ni viviendas, etcétera. Sí, sin duda platicamos esa pregunta que nos hizo Enoch, sobre lo que tenemos que hacer para crecer fuera de la zona metropolitana. Y dentro de la zona metropolitana, pues lo que platicamos, se están haciendo 3 líneas de metro nuevas, se está haciendo un tren suburbano, se están haciendo carreteras para poder salir más fácil del estado. Entonces, sí, específicamente para la parte de movilidad, que es un gran reto, se están haciendo estos 3 metros, suburbano, se están comprando 2,000 nuevos camiones. Entonces, la parte de movilidad es un reto. La verdad es que lo digo y lo digo abiertamente, nos dejaron el estado colapsado en cuestión de movilidad. Tenemos que ponernos a trabajar y tenemos que ver para ir avanzando en esta parte de que reduces el tráfico, reduces la contaminación. La parte de movilidad toca muchos de los puntos que estamos platicando en este momento. Siguiente pregunta de Amanda. ¿Cómo afecta el tiempo previo electoral a los presupuestos con los que trabajan las diferentes instancias gubernamentales? Pues estamos entrando en esta etapa de no hay presupuesto. ¿El tiempo electoral federal afecta el crecimiento económico del Estado? Decía además al inicio de la ponencia que en las familias hay más recursos económicos para las familias y para ahorrar. Creo que es la última parte de la escala donde se ve reflejado el crecimiento económico. ¿En cuánto tiempo lo ve la familia reflejado? Son como 2 preguntas, ¿no? La de cómo afecta los tiempos electorales a este desarrollo económico y cuándo se ve reflejado en el bienestar directo del núcleo familiar ese crecimiento económico. Bueno, sobre los tiempos electorales, y sí es muy cierto que en el 2024 tenemos tiempos electorales y de repente hay momentos un poco enrarecidos en esta etapa. Creo que el presupuesto estatal no cambia. Lo único que puede cambiar son algunos de los programas sociales que se entregan y que estábamos hablando y que son importantes, como Hambre Cero, como apoyos directos a familias. Esos programas, al ser estatales, no afecta. Lo que deja lo que sí puede afectar a la gente más necesitada son los programas federales que se dejan de dar por alrededor de como 6 meses antes de las elecciones. Pero en el programa estatal no cambia nada. El desarrollo económico que estamos viviendo no va a cambiar. El presupuesto estatal sigue siendo el mismo o más alto. Entonces, esta parte electoral no es que afecte tanto y afecta parcialmente a la gente que recibe programas sociales. Y la segunda, ¿cuándo es que las familias realmente ahora sí ven el beneficio del desarrollo económico? Aquí yo lo traduciría a algo con lo que comencé. Lo que nos toca es crear más y mejores empleos. ¿En qué momento la familia recibe este beneficio? En el momento en que sale a buscar trabajo y obtiene un trabajo relativamente fácil y con mejores remuneraciones. En ese momento una familia realmente está viendo beneficiado y está recibiendo y teniendo más recursos en la bolsa y que pueda brindar cubrir mejor las necesidades de las familias. Bien. Muchas gracias. La siguiente pregunta está puesta y ya interactuaron entre los ponentes. Entonces, María Barrón comenta, excelente ponencia, pero ¿por qué si Nuevo León está tan bien en todos los aspectos, hay tanto desempleo y no hay oportunidades para personas con epilepsia que también cuentan con una familia que sostener? Ahí Cecilia García le respondió, sí hay oportunidades, yo tengo una excelente oportunidad para muchas personas, le dejó su número. No sé, no obstante, Iván, no sé si tengas algo que comentar acerca de las oportunidades para personas en general con situaciones especiales o condicionantes, la epilepsia, discapacidad motriz, auditiva, visual o de otro tipo. Insisto, hay una secretaría que se llama de Igualdad e Inclusión que lleva mi colega Marta Herrera, que específicamente tratan de ver cómo pueden apoyar este tipo de casos. Ellos trabajan en todo lo que tiene que ver social, desde Hambre Cero hasta apoyos directos, hasta de alguna manera discriminación, o sea, por eso se llama de igualdad. Entonces, de inclusión, igualdad, para poder incluir más gente y para poder que haya igualdad.
Entonces, pues tal vez a través de ellos podríamos ver la oportunidad que hay. Yo sí no tengo programas específicamente para personas con epilepsia o con otro tipo de situaciones, pero sin duda podemos trabajar. Si me contactan por correo, con gusto podemos ligarlo a quien realmente ve este tema y con mucho gusto ver oportunidades, porque estoy seguro que tiene que haber. Muy bien. Después colocaste tu correo, Cecilia García dejó su número, desea hacer una cita, pues entiendo que por ahí se van a poder comunicar. Ana María Malo, Bernardo Fernández y el padre Miguel Ángel Flores. Entonces, Ana María Malo pregunta o comenta, me preocupa que Nuevo León no logre tener suficiente agua, luz, gas, especialmente el tema del agua para la industria y vivienda. Por otro lado, el choque de culturas y valores. La parte de servicios que tiene que ver con luz, agua, y gas, yo les pudiera platicar que en parte, desde un punto de vista de la industria, no hay problema en cuestión de agua, porque la industria solo utiliza 4% del agua que provee agua y drenaje. Pero sí creo que estamos ante un reto de agua en cuestión de consumo humano. Yo les pudiera decir que se está haciendo todo para evitar que se pueda repetir lo que pasó el año pasado, que no haya una crisis de agua tan pronunciada. Se están haciendo pozos profundos, pozos someros, se está modulando la presión del agua. Entonces, sin duda no tendremos un problema tan grande en lo que es este año en cuestión de agua. Y al finales de este año se cumple un gran proyecto de traer un segundo acueducto de nuestra más importante presa, que es el Cuchillo 2. Entonces, el problema del agua, acabando este acueducto, se resuelve en los siguientes 10 y 15 años, más o menos. Entonces, agua, estamos trabajando en ese sentido. Luz, la verdad es que luz no me preocupa. Nuevo León es un estado exportador de luz. Producimos 14,000 megawatts y usamos nada más 10,000, entonces realmente tenemos luz suficiente para exportar. Y la parte de gas, bueno, estamos tan cerca de Estados Unidos que gas no ha sido ningún problema en ningún sentido ni para la población ni para las industrias. Siguiente comentario, maestro, buenas gracias. Y buenos días y gracias por el tiempo y la disposición. En la Secretaría de Economía que usted dirige, ¿tienen contemplada la labor de la Iglesia en Monterrey? ¿Y cómo ésta se suma al desarrollo adecuado impulsando la población más marginada? La verdad es que, para serles sincero, para mí es una grata posibilidad el poder tener esta comunicación. No habíamos tenido acercamiento con la Iglesia, y de alguna manera creo que abrir este canal de comunicación es muy importante para ver cómo podemos trabajar en conjunto. Gracias. Comenta el padre Miguel Ángel Flores Pesina, los cambios generacionales repercuten en la cultura del trabajo que nos ha distinguido. ¿Qué tanto afecta a la empresa los cambios de mentalidad, sobre todo en los jóvenes? La verdad es que el tema de los jóvenes, en específico lo de los millennials, está siendo un reto para todas las empresas, para todas las industrias y a todos los niveles. Si tú platicas con la gente que está contratando, está teniendo altos niveles de rotación, porque el joven ya no se pone la camiseta como se la ponía antes, necesita mucho más prestaciones de flexibilidad del trabajo. Dado que hay ahorita tanta demanda de trabajo, por 2 pesos se va al trabajo que está enfrente, no se pone la camiseta. Entonces, el reto del millennial es importante. Inclusive algunos industriales me han dicho, yo ya no contrato gente abajo de 30 años. Eso está sucediendo. La cultura de los jóvenes sí está de alguna manera siendo afectada y tenemos que ver cómo trabajar de la mano con ellos, porque es bien importante que las nuevas generaciones pues complementen el trabajo que hay ahorita. Entonces, sí estamos viviendo una nueva etapa, una nueva era, en donde tenemos que entender a los millennials y tenemos que integrarlos. Sí es un reto y sí es una cuestión que juntos tendremos que trabajar. Sí. La última pregunta, después de esta pregunta ya vamos a pasar a la dinámica.
Irma Méndez, ¿cuáles son los procedimientos? Bueno, penúltima pregunta. Hay una que yo también quisiera plantear. Irma Méndez, ¿cuáles son los procedimientos o mecanismos preparatorios de análisis previos a una inversión para validar que la afectación sea controlada o en el menor de los grados? Sí, es bien importante esto. Lo que estamos haciendo nosotros es acercándonos a las empresas antes de que lleguen con dos cuestiones principales: que no sean empresas contaminantes y segundo, que no sean empresas que utilicen demasiada agua. Esos son dos de los que estamos ahorita viendo, y con los permisos que el Estado les solicita, con eso vemos que no contaminen y que no usen demasiada agua. Esos son los dos principales cuestiones que estamos de alguna manera solicitando antes de dar la autorización para que puedan invertir en Nuevo León. Yo tenía también una pregunta, comentario. Digo, los números, luego comparándolos con los de un análisis que hizo la doctora Gabriela Siller, la directora de análisis financiero de Base, no sé si la conoces, ella es muy acertada, muy puntual, etcétera. Hay a mí me llama la atención, es pregunta de reflexión, pero me gustaría tu sentir. Hay como que en Nuevo León se acentúa mucho, por una parte, hay veces que la salud económica depende básicamente de la salud económica de nuestro vecino del norte, y eso pues un poco se refleja por ejemplo, en las exportaciones que mencionas, o sea, estamos en una situación donde es una oportunidad, pero también una vulnerabilidad de nuestro país, la dependencia tan marcada de la salud económica y de la demanda interna que tenga Estados Unidos. Entonces, ¿cómo? En segundo lugar, pues un cierto divorcio, ¿no? O sea, como un divorcio económico que existe entre el gasto público federal y pues, la inversión extranjera directa, ¿cómo se nota en el Estado? Hay un Nuevo León que se siente necesitado de ser reconocido y considerado como México, ¿no? Que no nos traten o no nos hagan sentir como que no recibimos aquello que aportamos. Espero que no sea polémico el comentario, nada más es una reflexión. ¿Cómo se siente desde la Secretaría de Economía estas dos cosas? La situación estructural, no coyuntural, de que dependemos fundamentalmente de la economía americana y un alejamiento importante del esfuerzo económico federal. Gracias, Marcial. Sobre la dependencia que tenemos con Estados Unidos, lo platicaba yo en una diapositiva en donde tenemos nuestras exportaciones realmente correlacionadas a nuestras exportaciones totales, a nuestras exportaciones en Estados Unidos. Sí dependemos muchísimo de Estados Unidos. Es un riesgo, es poner todos los huevos en una canasta. Nos está yendo bien porque a Estados Unidos le está yendo bien. Y en el caso de que a ellos les vaya mal, sin duda nos va a ir mal. Y lo que tenemos que empezar es a hacer una diversificación. ¿Cómo empezamos a ver hacia Europa? ¿Cómo empezamos a ver hacia Asia? Tenemos que abrir nuestros mercados. Es parte del trabajo que tenemos que hacer. Y por eso también es bueno que tengamos empresas de todo el mundo, porque también es ver cómo les podemos vender a ellos en otros lados. Entonces, sí, es un reto, pero sí es importante, la dependencia es mucha y tenemos que ver cómo la podemos reducir. Y en cuestión del gobierno federal, yo te platicaría que afortunadamente, y tal vez va a ser un comentario un poco inocente de mi parte, Marcial, pero Nuevo León está blindado y se maneja diferente que el resto del país. Podemos ver los indicadores federales y podemos ver los indicadores locales y cómo nos está yendo mucho mejor, a pesar de lo que se diga en el centro, a pesar de lo que esté sucediendo en el país. Pues Nuevo León es como una burbuja y nos está yendo muy bien y muy diferente a lo que está sucediendo. Ahora, habiendo dicho eso, Nuevo León lleva una excelente relación con el centro. Si se dan cuenta, nuestro gobernador ha tenido una muy buena relación y está de alguna manera obteniendo recursos de inversión pública importante. Se está haciendo una presa, la Presa Libertad, se va a hacer el tren suburbano desde García hasta Podaca, se va a hacer también lo que es el acueducto del Cuchillo 2, todo eso con apoyo del gobierno federal. Entonces,
está habiendo una excelente relación de beneficio, no tanto que nos esté afectando, sino en el beneficio que estamos recibiendo por parte del gobierno federal. Monseñor Juan Armando levantó la mano y luego Gilberto Yarritu también puso otra pregunta. Monseñor. Gracias. Nuevamente, gracias, maestro Iván. Gracias. De veras, yo quería hacer dos preguntas, pero para conocer la perspectiva, aunque tal vez tengan que ver mucho con la cuestión federal e internacional. Uno es la cuestión de ¿qué perspectiva o cómo ves tú la cuestión de las pensiones? Si todavía, bueno, hay ciertos temores en la población de que las pensiones puedan ser disminuidas o incluso desaparecidas a las personas que están en esa edad y que trabajaron. Segundo, en la cuestión internacional, ¿qué perspectiva ves tú en la cuestión de la digitalización de la moneda? Es decir, anunció por ahí hace algunos años Carsten, ¿no? De que México tendría su peso digital en el 2025. Pero ¿cómo se ve desde la perspectiva tuya o digamos del Estado este camino hacia una digitalización y si el plan o si es verdad o no que el efectivo se desaparecería, reduciría? ¿Cómo ven esa perspectiva ustedes? Gracias. Estimado monseñor, son dos preguntas muy retadoras y la verdad es que no soy la persona idónea para responderlas. La primera tiene que ver con finanzas públicas. Lo que yo he sabido es que las Afores son los que están llevando esta parte de pensiones y bueno, fuera de la gente, hubo un cambio, una reforma en ley que antes del 97, los que cotizaban antes del 97, no han tenido ninguna afectación en lo que son sus pensiones, y los que somos después del 97, sí se redujeron de alguna manera dramática lo que son nuestras pensiones, lo cual sí es una realidad lo que está comentando. Sí hubo una afectación en las pensiones después de los que nos jubilamos del 97, es menor el monto que vamos a recibir, entonces sí es una preocupación importante la que dice, pero bueno, la verdad es que son temas de finanzas públicas que no domino en ese sentido. Y la siguiente, digitalización de moneda, la verdad es que había una tendencia muy importante hace 1 o 2 años en cuestión de que empezaban a crecer mucho las criptomonedas, empezó mucha gente a invertir en criptomonedas, pero recientemente, y estoy hablando tal vez del año y medio reciente, las criptomonedas nuevamente volvieron a caer en su valor, entonces realmente no se ha visto que haya sido real esta parte de evolución hacia las criptomonedas. Creo que sí, no, México tendría que tener su criptomoneda, como muchos otros lugares, Salvador ya tiene su criptomoneda, pero yo creo que ahorita, insisto, es un tema más también de finanzas públicas. Yo no he escuchado en gobierno estatal que sea una preocupación o que sea algo que estemos metiéndonos realmente en esta parte de criptomonedas. Lo único que yo he sabido es que no han crecido como se esperaba que crecieran y de alguna manera los valores han venido a la baja. Muchas gracias. Pregunta Gilberto Yarritu. ¿Está prevista alguna afectación en el corto plazo la desinversión de FEMSA en el negocio de cerveza? ¿Algún plan para compensar? No, la verdad es que esa es una de alguna manera, una transacción entre privados, no hay una afectación en lo que es realmente a los presupuestos estatales, algo por el estilo. Sí se contabiliza en cuestión de ingresos y egresos de lo que tiene que ver con monedas, pero no tiene que ver, no es una afectación que tenga que ver con los números que hemos platicado el día de hoy y no tiene que haber afectación. Inclusive yo pudiera decir que al contrario, va a haber más recursos para que FEMSA de alguna manera invierta en sus negocios pues de Oxxos, en sus negocios comerciales, de su nuevo banco SPIN, pero no le vemos una afectación, aunque es una transacción entre privados. Así es. De hecho, Carlos Mota hizo algún comentario sobre eso, que iban a invertir en el negocio de conveniencia y de farmacias. Si recuerdo bien, también iban a invertir fuertemente en el de farmacia. Vamos a pasar ahora al análisis grupal. Van a ver ahí en su
en el chat grupal un link. Sí, espero que sí lo tengan a la vista. En el chat de esta sesión de Zoom hay un vínculo que empieza con www.menti.com. Entren por favor a ese vínculo. Okay, ahora, bien, funciona así. Ustedes van a tener en su dispositivo celular o en su computadora una opción para responder a ciertos reactivos, a ciertas preguntas. Y yo voy a ir mostrando simultáneamente en Zoom las respuestas que están dando ustedes. O sea, el agregado de las respuestas que hacemos entre todos. Pues ustedes responden y en el Zoom vamos a ir viendo las respuestas. Vamos a comenzar. Vamos a hablar sobre el panorama económico del estado de Nuevo León. Primera parte, problema. En la primera parte buscaremos, a través de varios reactivos, construir la respuesta a la siguiente pregunta. A ver, ¿y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? Primera pregunta, primer reactivo. ¿Cuáles son las 3 primeras palabras o expresiones que le vienen a la cabeza ante los hechos expuestos? Pueden poner en donde se contesta, en el vínculo que hicieron, les debe de estar apareciendo una opción de poner respuestas. Escriban las 3 primeras palabras que les vienen a la cabeza ante los hechos expuestos. Pueden comentar varias veces. Ya se está construyendo el análisis grupal, entonces de lo que escuchamos, nuestra primera impresión grupal destaca una impresión de crecimiento, desarrollo, oportunidad, que se complementa con bonanza, esperanza, retos, distribución, proactividad, optimismo, mala distribución de la riqueza también, denuncia, oportunidad laboral, infraestructura, cambios de gobierno, población vulnerable, desarrollo, nearshoring, equilibrio. Muy bien. El maestro Iván se tiene que retirar ya. ¿Mande? Puede molestar con los celulares porque estamos a El ministro. El maestro se tiene que retirar ya. Muchísimas gracias, Iván, por tu presencia. Gracias por todo. Te compartimos después las conclusiones de este análisis para que tú también los conozcas. Te agradecemos mucho y esperamos seguir en comunicación para poder apoyar también desde la iglesia y desde la sociedad civil a todos todos estos proyectos. Monseñor Juan Armando. No, solamente para agradecer, maestro Iván, gracias por tu participación, por tu trabajo. Y como dice la Madre Ángeles, hay una gran preocupación por cómo hacer llegar este desarrollo que se viene a los sectores más vulnerables. Y sí me parece importante poder tener alguna conexión para poder acercarnos a esas realidades y ver cómo podemos también ayudar. Gracias de veras por tu disposición y ojalá pronto nos podamos ver. Gracias, maestro. Que Dios lo bendiga mucho.
Al Gracias. contrario, monseñor, muchísimas gracias. El honor fue todo mío. Y sería un honor poder platicar con usted y poder ir aterrizando para ver qué se puede hacer o cómo podemos apoyar al final a los más vulnerables. Son a los que más tenemos que ayudar en las políticas públicas, son a los que más nos tenemos que acercar y tenemos que ver cómo podemos permear y poderlos ayudar. Y nosotros desde el gobierno, más que interesados y pudiendo ayudar y ver cómo podemos apoyar. Gracias, maestro. Que Dios lo bendiga. Gracias por todo. Igualmente, Dios los bendiga. Bueno, esta primera parte, entonces este primer reactivo mostró que lo que más destaca es oportunidad, desarrollo, crecimiento, retos, distribución, esperanza, proactividad y muchos otros elementos que también forman parte de esta visión que vamos construyendo entre todos a partir de lo que nos expuso el maestro Rivas. Vamos a continuar dentro de la construcción del análisis de y cuál es el problema, o sea, cuáles son los elementos centrales de lo que acabamos de escuchar. El siguiente reactivo es, en su opinión, ¿cuáles problemas se perciben en lo expuesto por el conferencista? Cada uno puede dar varias respuestas. Ya no solo como expresiones de qué palabras me vienen a la cabeza, sino ya cómo puedo verbalizar o articular cuáles son los retos, desafíos, problemáticas que se están observando a partir de lo que estamos. Gentrificación, tráfico, la gran dependencia que tenemos con Estados Unidos, distribución adecuada de las riquezas, escasos recursos, economía familiar personal, la gran concentración que tiene el Estado en el área metropolitana, muy relevante, que tienen un gran reto para las personas en educación y el sector más vulnerable, que pudiera aumentar la inseguridad y aumentar la violencia. La crisis hídrica y eléctrica, el reto es poder abarcar en beneficio humanitario a toda la población que va creciendo cada vez más en Monterrey en busca de una mejor vida, trabajar con los millennials, sector salud, trabajo, vivienda. Al hablar de empleo formal, venía a mi mente el problema de pensión que están viviendo, por ejemplo, los pensionados del IMSS. Cómo bajar esta información a la población y que le ayude a su crecimiento. Capacitación de mano de obra en infraestructura. Mala distribución de beneficios, aglomeración de empresas en el centro urbano, mayor número de familias en pobreza, a través de la inversión económica, fortalecer al Estado y su población en busca de una mejor calidad de vida y economía, falta de agua, la crisis de inseguridad que vivimos. Muy bien, vamos a dejar unos segundos más para pasar a nuestro siguiente reactivo. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Enfoque del problema. Ahora cada uno solo podemos dar una respuesta.
A partir de primero la lluvia de ideas, luego una verbalización de los diversos preguntas. Ahora vamos a dar una sola respuesta por participante a la pregunta, ¿cuál considera que es el problema raíz o central ante lo expuesto? Solo escojamos uno, cada uno solo puede escoger uno. ¿Cuál es la situación más central de lo expuesto? Va la distribución de la riqueza. Estamos preparados para afrontar el reto de inversión y expansión, que este desarrollo económico lleve a beneficiar realmente a las personas con mayor vulnerabilidad, la incapacidad de funcionarios para dar continuidad, modelos económicos sin una visión cristiana, falta de planeación económica adecuada. Son varios, pero creo que el tema del agua es algo vital para los siguientes meses, que los beneficios sean para todos, desconfianza ante las instituciones, pasar de la visión macroeconómica a la realidad microeconómica. El gobierno estatal tiene una visión positiva de crecimiento económico, pero la realidad es que en la base, en las familias no se ven reflejados estos beneficios. Falta de colaboración y organización, de crecimiento exponencial en la ciudad, pero en las zonas marginadas siguen igual. Falta de continuidad de planes que sí funcionan, acompañado de un esquema de soluciones seccionales. Pues, quitar la brecha entre la Secretaría de Economía y la de Educación. Que los beneficios sean para todos. Bien. Unos segundos más para pasar al siguiente. Vamos a pasar al siguiente reactivo. 3 palabras o actitudes que creen que deben guiarnos ante el problema que se identificó entre los participantes. Vamos a hacer nuevamente una nube de ideas. 3 palabras o actitudes que creen que deben guiarnos ante este problema o estos problemas. Empatía, justicia, apertura, mente abierta, alianza, solidaridad, interés por los problemas, acción, discernimiento de fe, planeación estratégica, Estado de Derecho, educación y capacitación, humanidad, cooperación, respeto. Vamos a pasar al siguiente reactivo. Criterios o tesis. Describa brevemente las actitudes o criterios fundamentales que cree que deberían guiarnos. Puede aportar varias veces.
Describa brevemente las actitudes o criterios fundamentales que cree que deberían guiar. Cooperación, ser solidario, buscar con justicia y solidaridad la distribución de la riqueza, escucha permanente con la población, apertura, sinergia, cooperación, justicia solidaria, unión entre la sociedad, porque hace mucha falta la empatía y valores en las comunidades, planear el desarrollo para no afectar el transporte, vivienda, ecología, apertura, capacidad de servicio, bienestar, la organización, no el exceso económico, apertura y solidaridad, interés por los problemas sociales y políticos, buscar información cierta, buscar el diálogo transparente, planeación estratégica y operacional, beneficios tangibles. Bien. Unos segundos más para pasar a la siguiente. Enfoque, criterios o tesis. Ahora, describa brevemente una sola actitud o criterio fundamental que cree que debería guiarnos. Es una sola respuesta por cada uno de nosotros. Promover el desarrollo humano integral, apertura en el trabajo en conjunto con la Iglesia, solidaridad, amor preferencial por los pobres y excluidos, solidaridad con todos, apertura a soluciones diferentes, actitud de servicio y transparencia, la igualdad. Dentro del marco de la igualdad, lo perdí, ya no alcancé a leer eso. Justicia social. Les comparto que todo esto que están viendo y que estamos construyendo lo van a recibir por correo electrónico posteriormente. Se enviará en los siguientes días. Todos los vamos a recibir. Vamos a pasar al siguiente. Pautas o estrategias. ¿Cuáles considera que deben ser las estrategias fundamentales de acción ante este problema a la luz del criterio tesis elegido? Ya no son solo actitudes, sino estrategias de acción ante este problema a la luz del criterio o tesis elegido.
Animar a la participación de toda la población en estos temas económicos, algún consejo representativo de todas las dimensiones para asegurar la planeación y solidaridad, discernimiento y evaluación constante, hacer equipo con diferentes sectores que permitan un mejor diseño e implementación, aportar más a la educación, pero más adecuada a hoy en día ante lo que estamos viviendo, hacer conciencia de la situación, proponer la doctrina social de la Iglesia, fomentar mesas de diálogo entre diversos sectores de la sociedad, que nos consideren como institución para colaborar, coordinación de todos los grupos para apoyar a todos los niveles económicos, planeación conjunta con líderes de los diferentes sectores, gobierno, empresarios, educación, población, etcétera. Análisis de la realidad que viven las familias en vulnerabilidad, tomando en cuenta el trabajo tan valioso de las instituciones y organizaciones, tener un diálogo con las diferentes dimensiones, en especial las más vulnerables, involucrar a la Iglesia, un segundo, vamos a pasar a las siguientes láminas. Antes de la evaluación final queda esta. Esta dinámica ha sido convocada por la Arquidiócesis de Monterrey. En su opinión, ¿qué palabras podrían describir mejor la respuesta esperada de la Iglesia? Esta dinámica ha sido convocada por la Arquidiócesis de Monterrey. En su opinión, ¿qué palabras podrían describir mejor la respuesta esperada por parte de la Iglesia? Solidaridad, compromiso, conocimiento, disponibilidad, seguimiento, escucha, apertura, profetismo, conocimiento, doctrina social, caridad, entusiasmo, justicia, sensibilidad a problemas sociales, apertura al trabajo en equipo, trabajo en conjunto, sinodalidad, sensibilización, actuante, acción, compromiso, escucha, apertura y esperanza. Bien, unos segundos más. Bien, pasamos a la evaluación del evento. Evalúe el evento en una escala del 1 al 5, donde 1 es el peor y 5 es el mejor. Evalúe el evento en una escala del 1 al 5, donde 1 es el peor y 5 es el mejor. Unos segundos más por si alguien falta.
Muchas gracias. Le doy la palabra a Monseñor Juan Armando para que nos pueda dar el mensaje final de conclusión y la oración y bendición final. Muchas gracias, Marcial. Pues nuevamente agradecerles mucho su participación en esta mesa de tesis. Recordar que este material se enviará a cada uno de ustedes en sus correos de inscripción a la mesa de tesis y que este material, uno de los objetivos es poderle transmitir a Monseñor Rogelio Cabrera López, nuestro arzobispo, pues la reflexión que como iglesia vamos haciendo ante estas problemáticas, ¿verdad? Como arzobispo de Monterrey, pues tiene que asumir alguna postura, tiene que transmitir algo de lo que pues él va viendo, discerniendo, pero esta mesa de tesis también es ayudarle a él a compartirle nuestro pensar, acercarnos a los datos que los expertos traen. Ahora fue un funcionario público, ¿verdad? En otras ocasiones, pues son otros expertos, académicos, investigadores, los que nos comparten la información, y es así como podemos ofrecer una reflexión a Monseñor Rogelio que le sirva como base para su visión de discernimiento pastoral, para las decisiones que tiene que tomar y también para transmitir en sus encuentros con las autoridades, pues algo del pensar y del sentir de la iglesia, pero como sinodalidad, ¿no? Así como es un momento en que podemos compartir lo que pensamos y también lo que sentimos ante las realidades. Entonces, agradecerles mucho también a los miembros del Grupo Estable, que luego por ahí en la información a través del correo electrónico estaremos pasando información para continuar con esta labor. Gracias por participar, y también posteriormente, un poquito más adelante en los meses, haremos una sesión de, digamos, de tal vez inquietudes, preguntas o respuestas, no sé, sugerencias para mejorar este servicio que hacemos a la iglesia y también a la sociedad. De esta manera, entonces, vamos acercándonos todos a los datos que los expertos tienen, vamos también formando nuestro propio criterio y vamos apoyando a la labor pastoral de la iglesia de Monseñor Rogelio aquí en Monterrey y también como presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Gracias a todos. Vamos a hacer nuestra oración final, agradeciendo al Señor sus bendiciones, y los esperamos el próximo mes en la siguiente mesa de tesis. Ya les comentaremos quién será el tema, si Dios quiere, y también el expositor. Y mandaremos también la información para el enlace. Una última cosa. Recuerden que podemos invitar a todas las personas que queramos, ¿verdad? Aunque hay un grupo estable, podemos invitar a participar a todos los que podamos invitar, quisieran participar en la mesa de tesis. Es importante también la invitación, y con la experiencia que cada uno tiene, animar a otras personas a participar en estos encuentros que son muy interesantes, ¿verdad? Y que pueden todavía seguir caminando bastante. Invoquemos. Gracias, Marcial, gracias por participación. Gracias a todos siempre por su apoyo. Gracias por siempre estar ahí al pie del cañón. Gracias de veras. Vamos entonces a hacer nuestra oración. Recemos juntos la salve. Digamos: Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti esperamos gimiendo y orando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, fue por nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gracias a todos. Bendición para su familia, sus comunidades y apostolados. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego, que estén todos muy bien.